A ver, por supuesto, el Sermón del Monte, ¿cierto? El manifiesto del discípulo, el manifiesto del ciudadano del cielo, el manual de vida para el discípulo, pero también el carácter de Dios reflejado ahí. Y estuvimos estudiando las bienaventuranzas, estuvimos hablando un poco de la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, lo que fue súper interesante, cómo aprendíamos de estas leyes morales, leyes ceremoniales de los judíos, leyes civiles, y cuáles de esas, bueno, todas estas cómo se cumplieron en Jesús. Eso fue muy interesante. Y luego entramos en una parte, miren cómo está seccionado este libro de Mateo de una forma tan impresionante, tan increíble. Luego entramos a las 6 antítesis. Estas antítesis son estas ideas que se contradicen. Por ejemplo, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, ¿sí? Y si recordamos, estábamos hablando al principio en el libro de Mateo, al principio del Sermón del Monte, que si esto era una nueva ley que Jesús iba a dar y que realmente no era así, sino que era la interpretación correcta de la ley. Eso aprendíamos con esas 6 antítesis en las que Jesús se muestra como Mesías también y como Dios, porque si recordamos, antes los profetas decían, el Señor Dios dice, pero ahora aquí vemos a Jesús diciendo, oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo, ¿cierto? Esa era una declaración fuertísima para la época, ¿sí? Que no dijera el Señor dice, sino yo os digo. O sea, Jesús ya está empezando a ejercer su ministerio en la tierra y mostrándose también como un Mesías, ¿cierto? Entonces, bueno, dentro de esas antítesis estudiamos a Jesús y la ira. Escuchaste que fue dicho no matarás, pero aquel que llame fatu a su hermano, etcétera, etcétera, ya es culpable, ¿cierto? Y hablamos de esa ira como ese orgizo. Orgizo es esa ira que se cocina, que no es una ira sumos, es esa otra ira que sube y baja. Pero esta orgizo es esa ira que se va cocinando, que empieza uno a maquinar, etcétera, 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 como la de Hulk hablábamos, ¿no? Que crece poco a poco. Hablamos también un poco de, bueno, Jesús, el adulterio, los juramentos, el lex talionis. ¿Recuerdan qué es el lex talionis? La ley del talión, esta ley del código Hammurabi, este rey babilónico que instituyó esta ley de el ojo por ojo y diente por diente, que al principio inicialmente era una ley restrictiva y no permisiva. Y me explico. Restrictiva porque lo que buscaba era que la persona cuando se fuera a desquitar, se fuera a vengar, lo hiciera de una forma como del mismo nivel que fue la ofensa. Por ejemplo, cuando a uno lo ofenden, lo que uno inicialmente piensa es ir y hacer algo de una vez, algo peor. ¿Sí o no? Entonces este me miró, entonces yo le dije, él me dijo algo más fuerte. Entonces ya él me dijo algo más fuerte, ya yo voy a darle. ¿Sí? Ese es como el carácter del ser humano. Y por eso se creó esta ley como restrictiva, de manera que si alguien era ofendido, se le retribuyera en la misma cantidad, ¿cierto? Y no fuera algo, la venganza no fuera mayor que lo que inicialmente se le había hecho a esta persona. Por eso era restrictiva. Sin embargo, en este momento de la época se vuelve permisiva. Entonces, como hoy en día, ay, ¿qué te dijo? No te dijo esto, ahora tú ve y dale. Y se vuelve intencionalmente promovida, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, hágale, desquítese, ¿cierto? Entonces vemos a Jesús hablándonos un poco de eso y dándonos esta nueva interpretación de la ley sobre el ojo por ojo y diente por diente. Y finalmente, ya terminando el capítulo 5, Jesús nos habla del amor a los enemigos, ¿sí? Es interesante que el verso 48 del capítulo 5, cuando dice, sed pues vosotros perfectos, ¿cierto? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hablábamos de este teleios, esta palabra perfecto, que no es no equivocarse, no tiene que ver con no cometer errores, sino que es estar en un constante crecimiento, ¿cierto? Avanzando, prosiguiendo a la meta, como decía el apóstol Pablo, ¿cierto? Y bueno, muchas cosas, ideas que cambiaron en mi mente primeramente cuando estuvimos estudiando este Sermón del Monte. Ahora el capítulo 6 se pone interesante. Jesús va a seguir hablando un poco de
del corazón de las personas, porque si vemos en el verso 20, que lo voy a leer, el verso 20 es clave dentro del Sermón del Monte, porque en el verso 20 Jesús nos está mostrando qué es lo que Él está buscando con estas enseñanzas que tienen que ver con no simplemente hacer cosas, chulearlas para cumplir una ley, sino algo más profundo del corazón. ¿Qué es lo que gesta? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué hace que se manifieste en las obras? ¿Cierto? Entonces, el verso 20 del capítulo 5, que me parece tremendo volverlo a citar, porque así, casi que parecido de lo que habla este verso, nos va a hablar el primer verso del capítulo 6, que es donde vamos a iniciar nuestro estudio el día de hoy. Entonces, dice el capítulo 5, verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ojo lo que nos está diciendo Jesús acá. Una vez más lo voy a leer. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tremendo. Porque si recordamos, escribas, fariseos, las autoridades espirituales de la época, y Jesús les está diciendo a sus discípulos, porque si recordamos el Sermón del Monte es para inicialmente los que queremos seguir a Jesús, sus discípulos. Jesús nos está diciendo que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Ahora, ¿qué hace referencia? Justicia. Hemos hablado muchas cosas de justicia, entre ellas la justicia de Dios, en la que el justo muere por los injustos, el inocente por los culpables, ¿cierto? Pero aquí también vas a empezar a hacer referencia a nuestras obras de justicia. Cuando esa justicia de Dios, cuando venimos a Él, cuando le buscamos, cuando empezamos a caminar en Él, esa justicia se hace real en nosotros y se manifiesta ahora a través de unas obras de justicia. De esas obras es que Jesús nos va a comenzar hablando en el capítulo 6. El capítulo 6, bueno, vamos a ver a Jesús hablando de tres cosas al inicio, del verso 1 al verso 18. No vamos a ir hasta el verso 18, solo vamos a ir del verso 1 al verso 6 el día de hoy. ¿De qué habla Jesús acá? Ojo, miren, obras de justicia. Primera de ellas, si usted tiene una reina verdadera, una Biblia reina verdadera ahí, una Reina Valera, dice Jesús y la limosna. Va a hablar de generosidad. ¿Listo? Eso es de lo primero que va a hablar Jesús. Luego Jesús va a hablar de la oración y luego nos va a hablar del ayuno. 3 disciplinas espirituales, ¿cierto? Ahora, ojo, como obras de justicia, ¿cierto? Disciplinas espirituales, hábitos que como discípulos de Jesús debemos tener, debemos practicar, ¿sí? Y es interesante, miren, porque normalmente, bueno, y todos coinciden en que Jesús habla de estas 3 cosas como un todo, ¿sí? Generosidad, oración y ayuno, ¿sí? Entonces no podemos desligar estas tres disciplinas espirituales. Como discípulos de Jesús debemos tenerlas. Y vamos a ver a Jesús hablando de ellas, ya dando por hecho que sus discípulos practican estas 3 obras de justicia, ¿sí? O sea, lo mínimo es que ya como discípulos de Jesús ya las practicamos y debemos seguir ejercitándonos en ellas, en la generosidad, que ya vamos a hablar un poco de eso, en la oración, que de hecho aquí es donde está el Padre Nuestro también, que eso lo estudiaremos de hoy en 8, y por supuesto el ayuno. ¿Qué es eso del ayuno? Simplemente restringirnos de alimento. ¿Qué es el ayuno? Eso también lo estaremos mirando más adelante. Entonces, a ver, que no se me escape nada. Listo. Dice el capítulo 6, verso del 1 al 6. Lo leo, oramos y nos adentramos en el estudio de estos 6 versos. Dice así. Miren, estamos hablando de justicia en el capítulo 5, verso 20, ¿cierto? Y dice así. Si quiere acompañarme, bueno, dice, capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo nos encanta ese versículo? Y ya lo vamos a estudiar. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos regalas de abrir las Escrituras el día de hoy, Señor, sin ningún contratiempo, sin problemas, sin oposición. Tenemos la plena libertad de abrir tu palabra, Dios, y escuchar tu voz a través de ella, Dios. Permítenos ver en ella las maravillas de tu ley, contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si vimos la relación del verso 1 del capítulo 6 con el verso 20 del capítulo 5. Justicia, ¿cierto? Pero como les decía, ya cuando esa justicia de Dios, cuando venimos a Dios, caminamos con Él, ya esa justicia se debe manifestar. Y Jesús está hablando a sus discípulos, dando por hecho que practican estas tres disciplinas espirituales, estas obras de justicia. Obras de piedad le llaman también algunos. Entonces, dice así. Ok. Bueno, entonces, verso 2. Nos queda claro el verso 1. Cuando pues des limosna. Nos está hablando de generosidad, ¿cierto? Y la generosidad, esto de dar limosnas, era una obra de piedad, una obra de justicia muy, muy, muy importante para los judíos, ¿sí? Así como tenían estas disciplinas espirituales de orar así, de recitar esto, de decir esto otro, el dar era muy importante para ellos, y de hecho era un mandato que Dios les había dado. Voy a buscar aquí, vamos a leer un segundito por favor Deuteronomio 15 para tener el contexto sobre esto y luego avanzamos. Deuteronomio 15. Ahí está Mateo, Marcos, Lucas, Deuteronomio. Deuteronomio 15. Dice así, verso 7, verso 8 y luego voy a saltar al verso 11. Estamos hablando de generosidad, de la limosna, de cómo Dios les mandaba a los judíos ser generosos, ¿sí? Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y el verso 11, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Súper claro que Dios había mandado a su pueblo a ser generoso con los pobres, ¿cierto? Y de alguna forma Jesús está citando esto, pero volvemos una vez más al tema de no hacer por hacer, ¿cierto? Sino que hay algo más, porque es que Dios no mira lo que mira el hombre mira la apariencia, pero Dios mira el corazón. Entonces hay algo en el hacer que Dios está mirando y no es simplemente lo que yo estoy haciendo con mis manos, sino lo que está pasando dentro de mí, dentro de mi corazón. Ahora, si vemos aquí, y a eso es lo que Jesús nos va a llevar el día de hoy con este texto. La limosna, la generosidad, ojo porque esto es en cuanto a mi hermano, ¿cierto? A mi prójimo, ¿cierto? No tiene que ver con el templo o las ofrendas o el diezmo que se traía al templo. Estamos hablando de generosidad al pobre, dar al pobre. Y esta limosna, del griego, miren, elemosunen, eso me encanta porque es una palabra que tiene que ver con justicia, ¿sí? Ahora hablábamos de esta justicia, obras de justicia, pero dentro de este contexto, esta palabra es interesante cuando miramos que el significado de una palabra de estas en griego, ¿cierto?
¿Por qué? Porque nos da una perspectiva nueva de lo que el pasaje nos quiere hablar. Miren, justicia, la balanza, ¿cierto? La balanza equilibrada. De eso habla esta palabra. ¿Y qué quiere decir? Pues claro, cuando yo soy generoso, ¿cierto? Cuando yo soy generoso con el que no tiene, con el que no puede, lo que hago es tratar de poner esa balanza nuevamente en equilibrio, que afortunadamente en este momento de la vida en que yo puedo dar, que yo puedo ser generoso, por la misericordia de Dios, por su gran amor, por su bondad, gracias a Él yo estoy en este lado de la balanza, ¿cierto? Por su misericordia, porque es su amor. La diferencia entre estar aquí y estar acá es la misericordia y el amor de Dios, ¿sí? Entonces, cuando yo soy generoso, trato de poner un poco esa balanza en equilibrio, ¿cierto? Y es maravilloso porque es lo que sembramos, de manera que algún día, cuando estemos así, también a través de la misericordia de otro y el corazón de otra persona, y como instrumento de Dios, esa persona nos ayuda a que esa balanza también tome equilibrio, ¿cierto? Entonces me encanta, por eso buscamos estas palabras a qué hacen referencia, qué nos quieren decir, y lo vamos a ver ahorita más adelante también. Entonces, ojo, me encantó porque habla de equilibrio, de justicia, de equivalencia, de esto, ¿cierto? Entonces es muy interesante. Entonces Jesús nos está hablando de esa limosna. Ahora, pero luego nos va a dar una enseñanza de cómo debemos hacerlo, no simplemente hacerlo por hacer, sino qué es lo que estaba sucediendo en la época, en ese momento. Los escribas, los fariseos, y bueno, las personas cuando daban, simplemente se volvió un tema de eso, de chulear la ley para decir yo paso, tú no pasas, ¿sí? Yo soy generoso, tú no. ¿Y por qué digo esto? Porque es lo que Jesús después nos va a decir cuando nos habla de no hagas tocar trompeta delante de ti, ¿sí? No hagas tocar trompeta. Entonces, tremendo. Y uno de músico pensé, ¿por qué Jesús habla de dar limosna y música? Claro, porque la música es show, la música genera emociones, la música, ¿qué más nos genera la música? Un montón de cosas. Que Jesús haga ese paralelo, ¿por qué con trompeta? ¿Por qué con música? Muchos interpretan esto de tocar trompeta de forma literal, ¿sí? Hablando de que se tocaba una trompeta cuando alguien iba a dar por la calle para que también las personas supieran y se acercaran, ¿sí? No hay una referencia bíblica como tal, pero algunos comentan eso. Otros hablan de que Jesús está, sí, haciendo una metáfora, ¿cierto? Hablando de no llamar la atención, de no hacerlo por tener reconocimiento, por tener fama, porque no me vean a mí, ¿cierto? Sino que al final es Dios en su amor y en su misericordia el que está manifestándose en ese momento. Ahora, es interesante, miren, luego, es tremendo porque Jesús está hablando. Hay varias palabras interesantes en este verso: limosna, tocar trompeta, que ya lo hablamos, ¿cierto? Que haga Jesús esa referencia a tocar trompeta, a música, fama, melodía, emociones, sentimientos, reconocimiento, etcétera. Todo lo que la música nos puede hacer pensar, ¿cierto? Y luego Jesús dice que eso, así, de esa forma es como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, simplemente para ser alabados por los hombres. Pero ojo, porque ellos ya tienen su recompensa, ¿sí? Ahora, de pronto cuando dice ya tiene su recompensa, se refiere a ese reconocimiento. Puede ser que esa sea su recompensa, que eso no tiene nada, no es nada al lado de la otra recompensa que tendremos en la eternidad, ¿cierto? Y que ya podemos disfrutar desde el día de hoy. Ahora miren, seguimos con esto de que no se me escape nada. Ok. Hipócritas, dice el Señor. Y más adelante vamos a ver a Jesús también llamando hipócrita nuevamente a los fariseos y sepulcros blanqueados y por fuera bonitos, pero por dentro lleno de gusanos, ¿cierto? Esta palabra hipócritas, upocritai, sirve para calentar vocalización antes de cantar. Upocritai, miren, esa palabra hace referencia netamente, o sea, completamente a un actor de teatro, ¿sí? O
O sea, uno hoy en día la ve como, pues obviamente por el contexto y por un hipócrita es un actor, ¿sí? Y hoy es un insulto, ¿cierto? Pero dentro del contexto lo que significa es un actor de teatro y precisamente nos lleva a pensar en estas máscaras de teatro. Miren que se pone mucho más interesante porque máscaras, teatro, actuar, ¿cierto? Actuación, una actuación. Pues una actuación es algo que no es real, primero, ¿cierto? Algo que no es real. Eso es una actuación, ¿sí? Y es tremendo porque, estas máscaras, esta hipocresía, no vienen obviamente de un corazón agradecido, de un corazón honesto delante de Dios. Y miren, ya aquí toma completamente sentido lo que Jesús nos está hablando. Entonces, claro, y Jesús da por sentado que sus discípulos son generosos, ¿cierto? Pero ojo, de un corazón agradecido que vive en la justicia de Dios y no de alguien que simplemente está actuando. Entonces, wow, yo que soy docente de artística, ¿sí? De música, entonces está uno en constante contacto con mis compañeros de las otras asignaturas dentro del mismo área artística, teatro, dibujo, danzas, música, ¿cierto? Es interesante, miren cómo Jesús está hablando de música primero con la trompeta y ahora nos habla acá de hipócrita, pero estudiando la palabra nos damos cuenta que tiene que ver con actuación, con teatro, ¿sí? Por eso llama mucho mi atención de una vez, ¿sí? Ojo, porque estos hipócritas y estas máscaras se ven o no se ven hoy en día. Se ven, ¿cierto? Y se ven o no se ven en la iglesia. También se ven, ¿cierto? Y pues es algo que Jesús habló hace más de 2000 años, pero es completamente actual. Y miren, alguna vez escuché esto, lo voy a decir, no sé si lo diga como él lo dijo, pero dijo algo como: la iglesia se ha vuelto de las mayores promotoras de la hipocresía dentro de nuestra sociedad, ¿sí? ¿Y a qué hace referencia? ¿A qué se refería él? Precisamente a esto, a las máscaras que nos ponemos para venir acá, ¿sí? A veces cogemos nuestra máscara de domingo, ¡tin!, nos la ponemos para ir a la iglesia, ¿cierto? ¿Y entre semana qué? Entre semana, ¿cómo somos? ¿Sí? ¿Qué hacemos entre semana? ¿Cómo somos en nuestra casa? ¿Cómo somos con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestro medio laboral, en el estudio, etcétera? Como siempre digo, universidad, trabajo, colegios, etcétera, ¿sí? Cogemos la mascarita de domingo, esta es la de la iglesia, ¡tin!, me la pongo para ir a la iglesia. Entonces el lunes, la de trabajo, ¡tin!, me la pongo para ir al trabajo. De eso nos está hablando el Señor, ¿cierto? Ojo con esas máscaras que algunas veces, y ya se vuelve como una costumbre. ¿Cómo está? Excelente, bendecido, gloria a Dios, ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? ¿Cierto? Que seamos honestos y sinceros y nos mostremos como Jesús en la cruz del Calvario, que tomaron sus vestiduras y las rifaron, ¿cierto? Vulnerable, desnudo, ¿sí? Y más, obviamente, dentro del contexto de la iglesia, como iglesia, como hermanos. Y de esta forma, cuando nos mostramos así, que a veces las cosas no están bien. No, ahí vamos, confiando en Dios, pero está duro. Es diferente, ¿cierto? Es diferente. De esta forma manifestamos eso y alguien dentro de nuestra misma comunidad puede ser la respuesta de pronto de Dios a lo que nosotros estamos buscando y a lo que nosotros estamos necesitando. Pero para eso tenemos que quitarnos las máscaras. ¿Sí? Quitarnos las máscaras. Gracias, mi mamita me hace... Quitarnos las máscaras, y es una realidad, miren, más de 20, 23, 25 años en la iglesia, ¿sí? Igual todos, Faisal, Oscar, muchos años en la iglesia, ¿cierto? Hemos visto eso, ¿sí? Pero deseamos para nosotros esto que Jesús nos está hablando acá, de que lo que hagamos realmente venga de adentro de nosotros, de un corazón que ha conocido el amor, la misericordia, la bondad de Dios, la salvación de Dios, ¿sí? Que entiende que no somos nosotros, que no es nada de nosotros, sino que al final es
Es todo Él, su amor, su bondad en nosotros. Entonces, upokritai, actor de teatro, y también hace referencia a las máscaras. Como iglesia, quitarnos esas máscaras, quemar esas máscaras, botar esas máscaras, mostrarnos tal y como somos, tal y como somos. Ahora, me encanta eso que diga, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y hablábamos de ese reconocimiento que pueden tener en ese momento, ¿cierto? El ser humano, ¿cómo busca eso, no? Ese reconocimiento, lo necesita. Buscamos reconocimiento. Nos gusta, nos encanta que nos digan que wow, que bonito haces esto, que nos encanta, es algo que está en nosotros. Pero ojo que eso no debe ser lo que nos motiva, sino ese corazón agradecido para Dios. Avanzamos, me siguen hasta ahí, todo bien, todo claro, listo, continuamos. Verso 3 y 4, hablando aún Jesús de la limosna, que primero nos dice cómo no, ¿cierto? Cómo no hacerlo, ¿cierto? Y luego en el verso 3 dice más sin tilde, o sea, pero. Cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una hipérbole, una metáfora que Jesús está haciendo, una hipérbole, una exageración, ¿cierto? Pero para dejarnos claro que no debemos buscar ese reconocimiento, como les decía, sino un corazón agradecido. Y el verso 4, ojo que aquí hay algo tremendo, dice así, para que sea tu limosna en secreto, ¿sí? Y muchos comentan que Jesús aquí hace referencia a ese lugar que le llamaban la cámara secreta dentro de las sinagogas, en la que una persona que tenía algo llegaba en secreto, lo depositaba ahí, y después otra persona que necesitaba de eso también en secreto, iba y lo tomaba lo que necesitaba para él. Eso es algo muy bonito. Y la iglesia practicó eso muchos años, ¿sí? Me parece lindo porque hoy necesitamos eso, hoy necesitamos de eso, ¿cierto? Y bueno, la cámara de secretos, y luego dice, y tu Padre que ve en lo secreto, no solo que te ve, sino que ve en lo secreto, todo lo que pasa en lo secreto. No sé, me suena como diferente. Cuando yo digo que te ve en lo secreto, como que, no sé, pero cuando que ve en lo secreto suena más grande, suena más a mi Dios, a mi Señor. Te recompensará en público. Ese en público, miren que hice la tarea, estudiando mucho, miré varias versiones, porque muchos comentan que esa palabra en público no es tan fiel a los manuscritos originales. Ojo, en Semilla confiamos en la suficiencia de la palabra de Dios, ¿cierto? Este libro es la palabra de Dios, ¿cierto? Y es infalible y no se equivoca, ¿cierto? ¿Cierto? Pero también creemos que cada traducción es una interpretación, ¿cierto? Y si cada traducción es una interpretación, es la forma de cómo esta persona vio el texto. Está bien. Leemos varias versiones por eso, de manera que podamos tener nuestra conclusión y estar tranquilos, ¿sí? Ahora, este en público no es tan fiel a los manuscritos originales. Es como si el copista, el escriba, lo hubiera agregado seguramente con muy buena intención y creando el contraste de secreto y público. Ahora, en algunas versiones habla precisamente de eso. La TLA, traducción del lenguaje actual, dice te dará tu premio, algo así, pero no hace referencia a que tiene que ser en público, ¿sí? Lo que es muy interesante, porque si Jesús comienza precisamente hablándonos arriba de que no hagamos las cosas por reconocimiento, ¿cierto? Pues es que tiene mucho sentido, que no tendría sentido que Jesús ahora acá estuviera diciendo su recompensa en público. No sé si me hago entender. Una vez más, Jesús está hablando de que no hagamos las cosas para tener el reconocimiento de la gente, ¿cierto? Para que no nos llevemos la fama a nosotros, sino que eso viene de un corazón agradecido, ¿cierto? No tendría sentido que Él estuviera diciendo acá que hagamos eso en secreto, pero que Dios nos va a dar nuestra recompensa en público. No, nos va a dar nuestra recompensa. Y esa recompensa es Jesús. Y eso, volvemos ahí, hemos hablado de eso en muchas ocasiones. Esa recompensa ya la tuvimos, ya la tenemos en Jesús, ¿sí?
Y de eso se trata la vida cristiana, de seguir a Jesús, entendiendo lo que ya Él hizo por nosotros, ¿cierto? Y por eso concluíamos cuando hablamos y nos motivamos a nosotros diciendo, lo mejor está por venir. En este mundo, sí, bueno, en nuestras metas, sí, pero lo mejor ya vino. Lo mejor es Jesús. Ese es nuestro galardón, nuestra meta de vida, ser fieles a Él, vivir para Él, ¿cierto? Obviamente estamos aquí, estamos en este mundo y mientras transitamos por aquí, trabajamos duro, nos esforzamos para tener nuestras cosas, para darle a nuestras familias lo mejor que podemos. Claro que sí, pero que no olvidemos nunca eso y creo que siempre llego ahí. Nuestra meta, nuestra recompensa es Jesús. Y ya la tenemos, ¿cierto? Ya la tenemos. Cuanto más cuando le veamos a Él cara a cara. Entonces, tremendo, porque este recompensará en público y es un caballito de batalla también para el cristiano, ¿no? En secreto, y tu Padre te recompensará en público. Sí, entonces pensamos que en estas historias, en la Cenicienta, allá, y después pues acá, estas historias así, ¿no? El mendigo acá y de pronto terminó siendo rey o reconocido allá. Sí, eso está bien para las personas, para nosotros, pero si deseamos algo más, debemos entender que nuestra recompensa es mucho mayor que cualquiera de esas cosas. Nuestra recompensa es Jesús, y ya vino, y ya murió en la cruz, y está aquí y nos acompaña día a día, ¿cierto? Y nos ayuda y nos guía y nos enseña a través de su palabra y nos fortalece a través de su espíritu. Y bueno, ¿me siguen? Me emocioné, qué pena. Ahora, esperen que no se me escape nada, que juicioso aquí con mis apuntes. Esto es interesante. Jesús no está hablando de no dar en público, ¿cierto? Es importante hacer esa aclaración. Sí, él habla de que tu izquierda no sepa lo que es tu derecha, de que sea en secreto, ¿sí? Pero si vemos el contexto, lo que Jesús nos está hablando realmente es el corazón, esta búsqueda de reconocimiento para mí. Eso es lo que está hablando, ¿cierto? Y era lo que practicaba la gente en ese momento, ¿cierto? Ahora, miren, versos 3 y 4. También es importante aclarar esto. La generosidad nos salva, ¿cierto? No salva a nadie. Quien nos salva es Jesús, ¿cierto? Pero sí es una obra de justicia que se manifiesta en un corazón que ha visto la salvación en Jesús. ¿Ok? Ahora, miren, verso 4, ¿cierto? Estamos en el verso 4 que... limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al verso 5 y la cosa se pone diferente. Hablamos de estas tres dinámicas, hábitos espirituales, disciplinas espirituales, inicialmente la generosidad. Esto tiene que ver con mi hermano, ¿cierto? Luego Jesús, mi relación con mi hermano. Luego Jesús nos va a hablar de la oración, mi relación, cómo yo puedo crecer en mi relación con Dios. Y el ayuno es para edificación personal, ¿sí? Entonces vemos 3 niveles también en estas disciplinas espirituales que debemos alimentar, ¿sí? Está implícito eso ahí, ¿cierto? Que debemos alimentar nuestra generosidad, mi relación con mi hermano. La oración, pues mi relación con Dios. Y el ayuno es algo personal, ¿cierto? Algo que me edifica a mí. Y cómo el ayuno y otras disciplinas que puedo practicar alimentan también mi ser, ¿cierto? Interesante eso antes de continuar. Verso 5 dice así, Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, una vez más, hipocritai, que no estés actuando, ¿sí? Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Miren, hablamos ahorita de este tema de buscar el reconocimiento, ¿sí? Muchos buscan ese reconocimiento a través de este tipo de obras.
Cuando yo tengo, bueno, yo doy, que todo el mundo escuche, que todo el mundo vea, que yo fui generoso, que yo di, que yo ayudé, que yo di no sé cuánto para ayudar en no sé qué, etcétera, etcétera. Hay personas que buscan el reconocimiento así. Hay otra clase de personas, o sea, a través de cosas materiales, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Hay otras personas que buscan también reconocimiento a través de disciplinas espirituales. Imagínense que en esa época, como que había gente que oraba así de cierta forma, duro, etcétera, simplemente para que los vieran, para ganar fama, respeto y reconocimiento en esa época. Y por allá en otro país, ¿cierto? Vemos que eso también de alguna forma sucede, ¿cierto? Personas que buscan, que les encanta tener una posición, como hablábamos ahorita, desde lo material, al ser generosos, ¿cierto? De lo que buscan es tener una posición, un reconocimiento, pero también a través de disciplinas espirituales como la oración, cuando no es sincera, cuando no es real y es una actuación, lo que estás buscando, ¿qué es? Una posición también. Entonces, una posición, ojo, porque es una posición espiritual, por decirlo de alguna forma, entre comillas, y ya me voy a explicar. Y eso tiene que ver con qué tan espiritual puedo parecer, ¿sí? ¿Qué tan espiritual puedo parecer? Entonces yo cierro los ojos, oro de cierta forma, levanto las manos, grito, etcétera, 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 para que digan, wow, qué espiritual es este man, ¿sí? Yo estoy hablando de cosas que yo he vivido y que yo he visto. Muy seguramente muchos de los que estamos aquí lo hemos visto. Y Jesús nos dice, no porque no debamos orar en público, no porque no debamos orar duro, no, ¿cierto? Sino porque es un tema de adentro, del corazón. ¿Cuál es la motivación? Yo estoy buscando a Dios realmente porque le amo, porque si hoy Dios hizo esto y me conmovió hasta lo más profundo de mi corazón, grité, lloré, levanté mis manos, pero es un corazón real, agradecido delante de Dios y no simplemente una actuación, ¿cierto? Una actuación muy bien lograda, muy bien hecha para ganar respeto, admiración de otras personas y eso me da una posición. Eso es lo que Jesús está denunciando aquí, ¿cierto? Jesús está denunciando eso en estos versículos. Mas tú, verso 6, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Miren esta palabra, aposento, tameión. Es interesante porque comentan que en este tiempo no habrían puertas como tal dentro de todas las casas, pero habían lugares especiales que tenían su puerta, ¿sí? Y uno de esos lugares especiales eran donde almacenaban cosas importantes, donde guardaban cosas importantes, tesoros, cosas delicadas, cosas finas. Puede que Jesús también esté haciendo referencia a eso. Y para nosotros es muy lindo pensar en este lugar, en un lugar donde hay cosas importantes, cosas de valor, porque ese valor es lo que debemos darle precisamente a este tiempito, a ese tiempo que tenemos con Dios, a ese tiempo de oración, ¿sí? La oración es valiosa, ¿cierto? Y cuando no pensamos en no en esta oración de la que Jesús nos habla aquí, que hacen los hipócritas, que es al final una actuación, sino una oración verdadera. Miren, y esto lo dice mi pastor Héctor, la verdadera oración es aquella que es en respuesta a una conversación que Dios ya inició. Otra vez, la verdadera oración es aquella que es en respuesta a una conversación que Dios ya inició. Dios es el iniciador, nosotros respondemos, ¿cierto? Dios inició, su amor es motivación, tiene la iniciativa. Nosotros respondemos, ¿cierto? En agradecimiento a Él. Esa es la verdadera oración a Dios. Más que esta de gritar, de hablar, ojo, que también se hace y puede ser honesta, claro que sí.
que es pública, puede ser pública, y hoy vemos algunas iglesias que hacen eso, oración, adoración pública. Genial, hay que hacerlo y lo vamos a hacer algún día nosotros también. Pero, ojo, que todo viene de un corazón sincero, honesto y agradecido con Dios, sin buscar intereses para mí, sin buscar reconocimiento para mí. ¿Estamos claros? Ahora, hay un pasaje muy lindo que creo que nos da un ejemplo muy claro de lo que Dios está hablando aquí. Vamos a ir allá y con esto ya terminamos. Lucas 18. Lucas capítulo 18, verso 9 al 14. Un pasaje conocido, creo que todos hemos pasado por ahí alguna vez, lo conocemos. Dice así, Lucas 18, verso 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, volvemos a la palabra justicia, ¿cierto?, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, una autoridad espiritual, ¿cierto? Y el otro, un publicano, lo más despreciado de la sociedad judía. El fariseo, puesto en pie, oraba. Miren cómo es la palabra. Yo quiero que si la tiene ahí lo lea conmigo esa palabra. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Con él mismo. Tremendo. ¿Qué dijimos de la oración? Es una respuesta a una conversación con Dios, pero esa conversación Dios ya la inició. Y aquí yo no veo al Señor por ningún lado, ¿sí? Sino que Él oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno, que vamos a hablar del ayuno también, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿cierto? Entonces ya dijo que ayunaba, ya dijo que era generoso y pues está implícito porque está orando. Ahí están las 3 disciplinas espirituales de las que estamos hablando, ¿cierto? Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ¿a quién hablaba el publicano? A Dios. ¿Con quién hablaba el fariseo? Consigo mismo. No es casualidad que la Biblia diga que hablaba consigo mismo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Eres lo que necesito, ¿sí? Lo que me hace falta, lo único que necesito, lo que puede ayudarme en este momento, ¿sí? Lo que puede satisfacer mi necesidad en este momento, ¿cierto? Es sé propicio a mí, pecador. Y pues Jesús contesta, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está súper claro, ¿cierto? El que se enaltece, el que busca ese reconocimiento, y más, como hacían los fariseos, tomando las cosas de Dios, ¿cierto?, para buscar ese beneficio propio, a través de esa disciplina de la limosna, de la generosidad, de la oración, y lo vamos a ver también con el ayuno, las cosas que hacían para quedar bien delante de los hombres y decir, yo puedo cumplir la ley, yo puedo, y si tú no puedes, señalar, tener el poder para poder señalar al otro y decir, tú no puedes, pero yo sí puedo. Sí. Tremendo. Yo creo que en la iglesia hoy necesitamos eso, tener mucha claridad en eso. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esto otro? Y lo digo con autoridad, ¿sí? Dios me ha enseñado y ha hablado a mi corazón y me ha ayudado, mi esposa es testigo, me ha ayudado a mirar. Uno tiene que mirar para adentro todo el tiempo. ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? ¿Por qué hago esto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me está motivando
a realizar esta cosa o esta otra. ¿Realmente es el Señor? ¿Realmente es una búsqueda honesta de hacer la voluntad de Dios? ¿O por el contrario, de pronto, es que a mí me gustan, los aplausos son chéveres, o pararse al frente es chévere, o que a uno lo escuchen es chévere, o pastor siga por aquí, o apóstol siga por acá, o sí, ¿será eso? Yo lo creo, eso está quedando grabado. Yo creo que si hubiera un uncionómetro, ¿cierto? Algo así, que midiera como la espiritualidad real de la persona, yo creo que ahí nos rajábamos un montón, ¿sí? Porque esa espiritualidad parte de un corazón agradecido, de un corazón honesto que busca al Señor y no que busca reconocimiento de personas, ¿sí? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que ¿por qué servimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos levantamos un domingo más temprano y armamos todo lo que hay que armar? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Después de una semana dura, de una semana de trabajo, ¿por qué hacemos esas cosas? Porque amamos al Señor, porque estamos agradecidos, porque deseamos que su palabra sea proclamada de una forma honesta y real. ¿O hay intereses en nosotros, intereses personales? ¿Qué nos motiva? Y es bueno que en esta mañana pensemos un poco en eso, pensemos en eso. ¿Qué nos motiva? ¿Cierto? Ahora, trabajamos duro, ¿cierto? Y queremos ver fruto de las cosas por las que trabajamos. No estoy hablando de eso, ¿sí? Para que estemos claros, no estoy hablando de ese reconocimiento que trabajé duro por esta meta y la logré. Oh, wow, bien, excelente. No estamos hablando de eso, ¿cierto? Sino sobre todo cuando tomamos estas disciplinas espirituales, estas cosas de orar, de tener una posición espiritual, y lo digo entre comillas porque eso no existe. La única posición que existe es Cristo y sin Cristo, ¿cierto? Pero por eso lo pongo entre comillas, porque se estratifica la iglesia. Entonces el querubín, el arcángel, el apóstol, el pastor, luego ¿qué seguirá? La alabanza. No sé, ¿cierto? Y no, eso no es la iglesia. La iglesia es Cristo y todos los demás, ¿cierto? Todos los demás estamos en el mismo lugar, en el mismo lado, ¿sí? En el fango, tratando de salir de ahí con la ayuda de Dios.